Hola a todos, ¿cómo les va? Un nuevo video para Contrario Censo. Arrancamos esta semana para el canal, analizando, bueno, lo que fue el fin de semana. Varios ya se han hecho eco de lo que fue el discurso de Cristina Kirchner ante dirigentes de la UOM y, bueno, todo su aparato de militancia. Seguidamente también habló Alberto Fernández, que parece que viven en dos mundos completamente distintos. Y bueno, más a su manera también juega su propio partido, pero lo que me queda un poco de todo esto, y vamos a pasar una línea un poco de lo que dice cada uno, es que los tres no tienen la más pálida idea de lo que está pasando afuera de la burbuja que el de privilegios en el que el poder los hace vivir. Lamentablemente, Cristina Kirchner, bueno, ya hemos hablado muchas veces, cuesta muchas veces entender qué tiene en la cabeza, a quién le habla, por qué habla ahora y por qué no hablaba antes, estuvo callado durante muchísimo tiempo, por ejemplo en la pandemia casi no abrió la boca, porque ahora empieza a hablar, qué es lo que está buscando protagonismo para ser presidente. Bueno, lo que a mí me parece en realidad es que Cristina Kirchner empieza a hablar porque empezó a perder el control sobre Alberto Fernández, por un montón de cosas, pero lo que se rumorea en muchos diarios hoy por hoy es que Alberto Fernández ya no le atiende el teléfono, cuando designa un funcionario no le pide autorización, lo cual muestra también que Alberto Fernández nunca fue un brillante bloqueado por ella, sino que era un completo idiota que seguramente ya le ha bochado funcionarios, pero bueno, son del nivel o la calaña de Tolasa Paz, por ejemplo, que es la mujer de su testaferro. Bueno, no nos perdíamos de nada entonces con los ministros que Cristina le bochaba a Alberto, o no hubo tal plan que fue imposible de aplicar por las restricciones que le aplicaba el kirchnerismo a Alberto Fernández. Alberto Fernández es lo que él hoy está mostrando que es, y como pueden ver no hay ninguna expectativa ni ninguna moderación atrás. Y Cristina Kirchner, obviamente, como ella es una persona autoritaria y no acepta que le disputen decisiones, y mucho menos que Alberto nombre funcionarios sin su autorización, que Alberto se despegue de la discusión por las pasos. Recordemos, el kirchnerismo quiere eliminar las elecciones primarias para, de alguna manera, evitar que la oposición se pueda organizar de una manera más prolija. Es muy importante cuando uno es oposición, porque el oficialismo siempre se maneja con un criterio más vertical, porque ya hay uno que está gobernando, uno que es un líder en teoría. Pero en la oposición, sobre todo en el momento en que estamos hoy día, donde la crisis es muy grande y donde todos tenemos un diagnóstico distinto de lo que pasa, las PASO juegan un rol fundamental. Y seguramente que en una interna se va a poder demostrar que el votante de Juntos por el Cambio apoya mucho más, no sé, a Patricia Bullrich que a Larreta, que el señor Morales con las estupideces que dice no va a sacar un 2%. Bueno, todas esas cosas son importantes porque es como que si se le consultara al seguidor del partido qué es lo que piensa de los candidatos que el partido ofrece. Si no pasamos por ese filtro, lamentablemente lo que deciden los candidatos son las mesas políticas que se manejan con criterios completamente distintos a lo que a nosotros nos gustaría. Entonces, el kirchnerismo viendo esto entiende que como ellos tampoco necesitan primarias porque hacen lo que ella quiere, lo mejor sería eliminar las primarias para que la oposición no se pueda organizar o que elija los peores candidatos posibles. Entonces, Alberto Fernández se ha despegado de esto por alguna razón, yo creo que más que nada para hacerle la contra, y sumado obviamente a que el gobierno se está partiendo y peligra su relato, ella empieza a salir a hablar para mantener la épica en todo caso. Pero el kirchnerismo, insisto, y a la gente que ella le habla, y para quienes está pensado este discurso, bueno, es todo una fracción de la sociedad, hay algo atrás del kirchnerismo, hay un modelo de país que Cristina Kirchner en todo caso sabe interpelar, pero que va mucho más allá de ella y que también es mucho más que un modelo económico, es una concepción de la política como que hay una élite iluminada que está en condiciones de saber qué es lo mejor para la Argentina. Cualquier límite que le pongas, obviamente, les despierta odio porque no los dejas hacer los fines que ellos saben que son lo mejor para el país. Y por supuesto, también tienen que estar muy bien pagos, porque al ser iluminados y ser mejor que el resto, por supuesto que ellos de alguna manera tienen que ser recompensados con un buen sueldo. Veíamos este fin de semana un informe en la televisión donde explicaban que el PAMI, que es la obra social de los jubilados que maneja el Estado, no le está pagando bien a sus prestadores, por eso hay cada vez menos médicos que atienden por PAMI, no cubre medicamentos básicos, no cubre tratamientos básicos, mientras que, como salió un informe ayer en la televisión, tiene una cantidad brutal de empleados, un montón de gente con cargos
jerárquicos, mayormente los militantes políticos sin ningún tipo de experiencia en el cargo, con sueldos que van desde las 800, 700 lucas para arriba. Todo tipo de privilegios, chofer, secretario y demás. Y no les hacen ningún ruido los tipos, y la periodista que hacía el informe contaba que fue de los informes más duros que tuvo que hacer, porque obviamente entrevistaba a jubilados que no podían tener un tratamiento médico, mientras veía en las planillas y en los informes públicos cuánto ganaban estos tipos que son los que dicen encargarse de los jubilados. Entonces, lamentablemente ellos creen en esto, en que son iluminados, en que lamentablemente hoy no hay guita, por lo que sea, pero que si hubiera guita la repartirían, solo que hoy no hay, y que la poca que hay es para ellos, porque ellos son muy importantes y sin ellos el país se caería a pedazos. Entonces, además de esto, obviamente, porque es mucho más complejo y tendremos que hacer un video entero en todo caso para hablar de qué es el modelo que defiende esta gente, creo que la característica fundamental que lo destaca es la arbitrariedad, y eso es lo que ella defiende una y otra vez. Cuesta encontrar una definición coherente de algo. En economía, en materia de justicia, en política exterior, en derechos humanos, en cualquier aspecto que vos quieras buscar algún tipo de coherencia ideológica, posiblemente no lo haya. El único factor común que vas a encontrar es la arbitrariedad. Nada de normas, nada de algo preestablecido, nada de cortar privilegios. Hay normas, sí, algunas para los de abajo, no para nosotros. Nosotros no nos rigen. Entonces, vamos siempre al ejemplo. Paso el semáforo en rojo, pero no ves que está rojo y sí, pero yo estoy apurado. Los demás también, pero lo que pasa es que yo soy importante, yo tengo derecho a hacerlo. Ellos ven así todo, ven su vida privada, la política, la administración del Estado. Entonces, en este mundo de arbitrariedad total, donde no hay ninguna norma y todo se va haciendo día a día según lo que se me cante en el momento, lo que me conviene más, por supuesto que van arrastrando mucha gente, desde sindicalistas, empresarios, esto va para todas las clases sociales, y no es un tema de quedarse con que el kirchnerismo es el barra brava de musculosa toda rota con el bombo haciendo ruido, porque en realidad eso es una capa la que te dejan ver, pero hay un montón de gente inteligente, hay un montón de gente que tiene buenos cargos, abogados prestigiosos, médicos prestigiosos, contadores prestigiosos, que incluso algunos trabajan en el sector privado, convencidos de que este es el mejor modelo de país, un modelo arbitrario donde lo único claro son determinados enemigos a los que hay que reventar y que el Estado está justamente para satisfacer a una mayoría circunstancial. Entonces, en este modelo de país está sumergida un 20-25% del electorado, y Cristina Kirchner le habla a eso, trata de retener lo poco que le queda. Seguramente el año que viene no aspire a ser presidenta, sino a ser senadora por la provincia de Buenos Aires, hacer una buena elección ahí, si puede meter un gobernador o reelegir a Kicillof, muchísimo mejor para poder repartir cargos y aguantar desde ahí, más algunos feudos en el norte, más algunos feudos en el sur, más o menos le daría una caja política para sostener su movimiento, pero lamentablemente, Cristina habló media hora y francamente todo lo que dice va en consonancia con eso. Se victimiza de que el Poder Judicial no mete en cana a todos los sospechosos por su falso atentado, se queja de la deuda que fue tomada por el gobierno anterior para pagar la deuda que ella dejó. Volvemos a lo mismo, la arbitrariedad, está mal tomar deuda, pero la mía está perfecto. De hecho, este gobierno ha aumentado la deuda en 60.000 millones de dólares. Y le dice, y esto es algo que muchos no logran comprender, ella se trata de abrir del gobierno. Ella dice, yo no tengo nada que ver. En el 2023 vamos a tratar de tener un proyecto alternativo para vivir mejor, pero no aclara cuál, y no aclara por qué si ella tiene un proyecto no lo aplica ahora, que tiene un montón de diputados, que maneja medio Senado, que maneja un montón de gobernadores, que maneja un montón de intendentes, que tiene llegada con los piqueteros. Bueno, ¿por qué no lo aplica ahora? Y porque no tiene idea de lo que hay que hacer, ni le interesa tenerla. El punto de ellos es, mira, hoy no hay guita, yo estoy esperando que algún día llueva, que venga una suba de commodities, que venga crédito barato, que alguien me regale plata, y con eso, si hay, la voy a repartir. Mientras tanto, lo que hay es esto, es un relato, mi modelo de país funciona así, hoy no está funcionando, pero yo no lo pienso cambiar. Eso es un poco lo que ella le está diciendo a esta tropa para que la siga bancando. Y esta tropa lo hace, eso es lo raro. Vas a ver abogados prestigiosos, insisto, gente que no todos trabajan en el Estado, incluso algunos con laburo en el sector privado, que están convencidos que esto es cierto. Y eso es un poco lo que preocupa hacia el futuro, porque después tenemos que vivir en un país con esa gente. Y ahí es donde me parece que está parte del problema. Mientras tanto, Alberto también hace uso de la palabra, porque al ser presidente, cualquier momento él puede organizar un acto, con cualquier excusa él puede armar un acto y tomar la palabra. De hecho, muchos le critican eso, que permanentemente quiere hablar, pese a que no tiene nada interesante para decir, y que cada vez que habla se expone como el idiota que es y como el inútil que es. Pero él, muchas veces tal vez engañado por su entorno, él cree que está diciendo cosas interesantes, cree que alguna parte del electorado está valorando que él se distancie a un año de terminar el mandato de Cristina Kirchner, y
cree él mismo también de que su gobierno no ha sido malo, simplemente que la pandemia en su momento y ahora la guerra de Rusia y Ucrania no le han permitido tener el éxito económico que él hubiera tenido si hubiera tenido otras condiciones. Pero el punto, a ver, tema pandemia, ya terminó la pandemia y lo que hemos sufrido en cuanto a consecuencias económicas, yo diría que 2/3 partes fueron por la inutilidad de la cuarentena que él mismo ha aplicado y por la improvisación absoluta, y por el capricho, porque él lo subieron y a esto se hará cargo el 80% de la sociedad que valoró esa época, pero él se quedó subido en ese barco y lo extendió un año más desde entonces, reventando pymes, reventando salarios, reventando la capacidad de emisión de moneda, bueno, no hay nada que no hayan roto durante la pandemia, pero lo cierto es que la pandemia terminó y la pandemia la sufrió todo el mundo y no todo el mundo está viviendo como nosotros. Y después remata con lo de la guerra de Ucrania y sacan permanentemente datos de Europa, que sí, Europa sí está sufriendo la guerra de Rusia y Ucrania porque importaban el gas de los rusos, entonces al no tener más eso, la energía se les hace más cara, producir obviamente es más caro, el consumo domiciliario de energía es más caro y eso repercute por supuesto en el impacto en los salarios de la gente y sobre todo de la clase media. Obviamente que a Europa le afecta, pero Argentina no es Europa, primero porque está tapada en gas y segundo porque no tiene la capacidad de producción que tiene Europa. Entonces, Argentina tiene que comparar en todo caso con Latinoamérica o con países con un nivel, en un aparato productivo similar. Y miramos Brasil, y Brasil tiene deflación y superávit fiscal. Entonces, lo de la pandemia era una estupidez, principalmente porque, insisto, lo malo de la pandemia fue la cuarentena que ellos aplicaron muy convencidos. Y el tema de la guerra no le aplica a Argentina. Cuando Argentina puede haber ganado mucha guita exportando energía y alimento, que fue lo que aumentó durante la guerra. No solo no lo aprovechó, sino que encima se queja. Y es muy irritante porque el tipo ya sabiendo que es un muerto político, ni siquiera ahora intenta hacer algo interesante, lo cual muestra una vez más, como decíamos al principio, de que no existía un estadista bloqueado por Cristina Kirchner y por sus maldades, sino que es un simple idiota que se encontró en un cargo que le queda grande, que disfruta los privilegios, por supuesto, del cargo y que no está en condiciones ni físicas ni mentales de por lo menos mejorar esta crisis. Y eso es todo lo que nos queda cada vez que Alberto toma la palabra. Insisto, vos agarrás el discurso de esta semana o el de un mes atrás y lo que hay en el fondo es lo mismo. Ella reivindicando la arbitrariedad y siéndose el centro del universo con una tropa rentada que la aplaude y tropa no rentada que la aplaude porque está convencida, porque son verdaderos soretes de que el mejor modelo de país es este, una iluminada que dirija nuestras vidas y que cobre muy buena guita por eso, porque se lo merece. De hecho, si vos mirás todos los justificadores del absolutismo en la Edad Media, bueno, todas esas personas no están diciendo que se jode el súbdito, vamos a darle todo el poder a un monarca. No, no, están diciendo lo mejor para la sociedad es tener un tipo iluminado, vicario de Dios en esta tierra, que no tenga ningún límite, no tenga ningún par, porque es el único que sabe lo que hay que hacer y puede llevar al país a un bienestar futuro. Entonces, desprecian todo tipo de límites, no en cuanto a conceptos, sino a que, ¿para qué le voy a poner límites a alguien que es perfecto y sabe hacer todo bien? Bueno, esas teorías fracasaron y por supuesto no tiene ningún sentido analizarlas, pero el punto es ese, hay gente que está convencida de que el mundo funciona así, se detestan cualquier cosa que tenga que ver con Estado de Derecho, porque normas implica límites y límites implica un problema. Además de esto, la pata que siempre va a faltar va a ser la económica, porque ya lo hemos dicho otras veces, el capitalismo es largo plazo, si no hay normas yo no puedo invertir a largo plazo. Hago inversiones de corto plazo, de menor cuantía, que no me impliquen mucho riesgo, porque yo no sé si este tipo hoy me dice, ven a invertir, como pasó con el dólar soja hace un par de meses, y a la semana me cambia las reglas. Entonces, en ese contexto en el que a esta gente le gusta vivir, sí, se beneficia un montón de gente, empresarios que hacen negocios con el Estado, sindicalistas que a pesar de que pierden afiliados, veíamos el caso de la UAM, si hay alguien que ha perdido durante este gobierno, ha sido ese sindicato, no solo pierden afiliados en cuanto a número, sino que cualitativamente también sus asalariados ganan menos y los sindicatos, como ya hemos explicado otras veces, se financian con aportes de sus asociados, de sus afiliados, perdón, voluntarios obligatorios, porque la ley argentina en eso te castiga lo mismo, pero si el sueldo de tus asalariados baja, la contribución para el sindicato también baja, porque es proporcional. Y fíjense cómo estos tipos siguen aplaudiendo esto, y las únicas veces que se distancian de Cristina Kirchner es cuando amenaza tocarles algún kiosco, como por ejemplo, estatizar las obras sociales que manejan los sindicatos, prestando muy malos servicios y ganando mucha guita. Cuando pasa eso, ahí se enojan y en todo caso le dan algún respaldo a Alberto o buscan algún otro candidato. Pero después, en lo que es la arbitrariedad y que el que
claro, viviendo en una jungla donde no hay normas y donde vos no tenés derecho a nada, porque todo depende del día a día, la única forma de mantenerte más o menos a salvo o de conservar algo sin que el líder o el dueño del país, en este caso, te lo quite, es tener una patota, y cuanto más grande y más fuerte sea tu patota, más seguro está lo que tenés. Si no tenés eso, estás a la deriva. Entonces, piqueteros, sindicalistas, empresarios con buen poder de lobby, periodistas con buen poder de lobby, toda esa gente siempre va a estar mejor en este sistema que en un sistema donde son iguales a cualquier hijo de vecino y tienen que salir a ganar la plata por derecha. Entonces, siempre va a haber apoyo y financiamiento a espacios políticos como el kirchnerismo, independientemente de que Cristina Kirchner mañana se vaya a la casa, van a encontrar a otro. Tal vez no en 6 meses, tal vez no en un año, pero lo van a encontrar porque es lo que ellos buscan y lo que quieren financiar. ¿Bien? El kirchnerismo no existiría si no fuera por la complicidad de toda esta gente, porque no podría someter a todo un país. Y lo de Alberto, como hemos dicho, miren cualquier discurso y es lo mismo, es, yo la tengo clarísima, el problema mío es la guerra, el problema mío fue la pandemia, el país está creciendo, dice, bueno, no perdamos tiempo en lo que es Alberto. Y por último nos queda más, el otro, la última pata de este gobierno. Massa sabe, y lo podemos ver en estos días, si bien él no habla tanto, es más inteligente que los otros dos, no se hace odiar hablando al pedo, él está trabajando en mantener el barco a flote, porque esta es tal vez una de sus últimas oportunidades como dirigente. No quiere decir que se vaya a jubilar el año que viene, pero él ya viene desde que él se independizó como dirigente político, allá por el 2013, ganó una elección, la del 2013, perdió en 2015, pudo haberse impuesto como candidato opositor y como un aliado opositor de Macri o de Cambiemos en ese momento, corriéndolo por derecha, pidiéndole mayor crecimiento de la economía y demás, pero eligió el camino fácil, se alió con estas patotas que representa Cristina Kirchner porque le pareció el camino más rápido, terminó traicionando a Juntos por el Cambio y perdió las elecciones de 2017 y bueno, en 2019 no pudo ni retener Tigre. Por eso él termina arreglando con el kirchnerismo, porque si él en 2019 no arreglaba con estos tipos, con el Frente de Todos, Massa como dirigente político desaparecía. Él se queda con la Cámara de Diputados, que él pensó le iba a dar cierto protagonismo y que en parte se lo dio, pero cuando la economía empezó a tambalear y el dólar se fue a 350 mangos, él sabía que presidente de la Cámara de Diputados, un gobierno que se cae a pedazos, no es una ventaja sino un problema. Entonces decide, poniendo algunas condiciones, hacerse cargo de la economía. Pero no tiene las herramientas para hacer las reformas que el país necesita para crecer. Porque Argentina tiene un problema de escasez de dólares. Los dólares hoy en el mundo abundan. El problema de Argentina es que tiene un problema productivo. Castiga al exportador, no fomenta inversiones, no fomenta el empleo, emigra muchísima gente. Bueno, todos los problemas que hablamos siempre. Entonces, Massa sabe que si no cambia las reglas que están haciendo que el capital y tanto físico como humano se escape corriendo de Argentina, Argentina nunca va a crecer porque va a mantener o profundizar su problema productivo y además porque cada vez son más las personas que quieren un cheque del Estado y muchas menos los que pagan un cheque al Estado. Entonces, Massa sabe que no puede solucionar esto, entonces apuesta a cosas más pequeñitas, mantener estable el tipo de cambio, garronear algunos dólares, no en bancos, que ya lo sacaron cagando justamente por lo que les dije recién, sino en organismos multilaterales de crédito que son, al fin del día, políticos y te prestan plata que hace cambio de nada. Yo creo que el pacto debe ser, mira, no te chavices, no seas maduro, ten elecciones y no expropies la prensa y yo te presto unos mangos. Debe ser eso lo que está consiguiendo hoy Massa, pero bueno, al menos lo consigue, el anterior inútil no lo hacía. Entonces, más apuesta a estas cositas pequeñitas, algún puente con algunos sectores que todavía producen algo, el dólar con el campo en su momento, hoy sale otro dólar para economías regionales, reuniones permanentes con los industriales. Bueno, él está buscando de alguna manera que no termine de derrumbarse el sistema productivo para, insisto, mantener el barco a flote, lleno de agua, pinchado por todos lados, pero que no se hunda. ¿Por qué? Y porque si él logra eso, ya sería un golazo, porque él no se quema como dirigente político y revive de cara a lo que viene, que obviamente incierto, pero las vueltas de la vida lo pueden, si Alberto Fernández fue el presidente, yo creo que Massa, sin un fracaso rotundo, todavía él guarda alguna esperanza. Si Massa fracasa como ministro de Economía, y está en la misma situación que como estaba como presidente de la Cámara de Diputados, se va a quemar y nadie lo va a votar en un futuro porque va a quedar incendiado junto a Alberto Fernández y el resto del gabinete. Entonces, el problema de esto, que claro, si vos lo analizás, cada uno tiene una lógica. Cristina Kirchner, como les decíamos, mantener viva la épica, mantener un relato, en alianza con su hijo, que va y camina con los intendentes del conurbano, apuesta al electorado duro de ellos, ella tiende puentes por otro lado, dan este tipo de discurso, que sí, bueno, pero ¿cómo se va a desentender del gobierno si es vicepresidenta, maneja las cajas? Sí, bueno, pero, insisto, le habla a gente que tiene una manera muy particular de pensar. Y lo mismo si analizamos la inflación, la pobreza, cualquier cosa. El electorado de ella valora por encima de lo económico un modelo político arbitrario y verticalista.
donde no existe, insisto, no existe la igualdad ante la ley ni ningún tipo de derechos para el que no tenga patota. Entonces, todo el que tenga patota la va a bancar por más que la economía venga mal. Hoy comeremos tierras, mañana si hay una guita, vamos a ser los primeros en cobrar. Eso es un poco la expectativa. Pero el problema cuál es, que mientras esta gente habla de esto, la sociedad argentina está viviendo un momento espantoso, que esto, está bien, lo hemos dicho un montón de veces, pero uno no tiene que dejar de decirlo porque si no queda como que no tiene importancia y al final a veces parece que importa más lo que dice Cristina Kirchner durante media hora sin decir nada, o las boludeces que pueda llegar a decir Alberto Fernández, y no lo que realmente duele y molesta. Cada uno puede ver donde viva. Yo acá en Córdoba, he estado hace poco en Buenos Aires, la cantidad de gente que hay durmiendo en la vereda, yo hace años que no lo veía. La cantidad de asalariados que hoy no les rinde el sueldo es impresionante. Un montón de familias y de gente que teniendo un trabajo en blanco tiene un segundo trabajo, porque trabajamos por moneda, donde tiene dos trabajos mal pagos para poder llegar a fin de mes. La gente está sobreendeudada con tarjetas de crédito, sobreendeudada con el banco, está sobreendeudada por todos lados porque la guita no le rinde a nadie. Incluso un tipo que hoy gana bien con un sueldo de gerente y gana, no sé, 600 lucas, bueno, si no tenía una casa de antes, no está en condiciones de comprarse una casa o de irse de vacaciones con la familia. Sí, vive bien en lo que es la economía argentina de hoy, que vivir bien es que pueda salir a comer el fin de semana, cuando en cualquier país del mundo es algo completamente normal, o comprarte un par de zapatillas en un solo pago, que acá si no lo haces en 12 cuotas es prácticamente imposible. Bueno, eso es lo que hemos bajado la vara a llamar vivir bien, pero está muy lejos de eso. Ya vemos la inseguridad, lo hablamos la semana pasada, que no afecta solamente, que afecta a cualquiera, quiero decir, vimos que le afecta incluso a los más pudientes, un tipo que vive en los mejores barrios, no, un día estás por la calle, que es pública, y te matan por una moto. Entonces, si lo sufre así un tipo que tiene plata, imagínense cómo sufren los demás, que viven de vecinos con esa gente. Entonces, el tema de inseguridad está avanzando a un nivel que no joda, ni hablar narcotráfico y demás, pero el tema de que te maten, hoy por hoy está avanzando a niveles altamente preocupantes. Y eso sumado a un montón de cuestiones, ¿no? Insisto, de la falta de empleo, la cantidad de gente que está emigrando justamente por esto y por otras cuestiones. No es solamente en los términos por ahí estadísticos que vos digas, pucha, bueno, se fueron 100.000 personas. Bueno, son 100.000 amigos, 100.000 hijos, 100.000 hermanos que hoy no están en la mesa, que hoy no compartís Navidad, que hoy no compartís un cumpleaños, grupos de amigos que se desarman, familias que se desarman, el sufrimiento del desarraigo, lo que es para un abuelo que se vaya un nieto que tal vez no lo vuelva a ver, porque si se muere en un año o dos y el chico no pudo volver, porque tampoco se van acá a la vuelta, tal vez es la última vez que lo vio ese día en el aeropuerto. Bueno, todo ese sufrimiento que no se puede medir en una tasa económica y que por ahí en un número suena, bueno, se fueron 100.000 pibes, es durísimo y es la realidad con la que vivimos. Y creo que agregado también, insisto, en esta jungla donde no hay normas, porque está predeterminado que sea así por esta gente, es cierto que al no tener patotas somos quienes más sufrimos este modelo político-económico, porque no tenemos quien nos cubra. Cada pisoteo que se viene lo tenemos que aguantar porque decís, bueno, puteás, te resignás, prendés la tele a ver si alguien lo dice. Últimamente lo dicen, pero fuera de esa indignación queda en nada. Sí, ayer salió un informe, un horario prime time, de cómo el PAMI tiene sus afiliados, mientras los directivos y rosqueros políticos cobran los cargos que cobran y tienen la plata que tienen. Y bueno, y hoy no renunció nadie al PAMI. Y los tipos siguen ahí y seguramente mañana van a un acto político y nadie los escupe, nadie los insulta, caminan por la calle lo más bien. Si los insultas te dicen que sos un violento, que la grieta, que hay que cerrar. ¿Por qué no te sentás a dialogar? Te es algún idiota todavía. Y uno lo que siente, en mi caso personal, es impotencia. Pero además creo que se agregan otras características, que es, bueno, la frustración fundamentalmente y la angustia. Hay encuestadores que comentan que cuando están haciendo focus groups y demás, la gente se les larga a llorar por estas cosas que yo les describo, por lo duro que es para un padre que se le vaya un hijo, para un abuelo no poder comprar un helado al nieto, para, no sé, para una familia que se está armando no poder acceder a una casa. Bueno, que labures 45 o 50 horas por semana y te has que buscar un segundo trabajo porque el sueldo no te alcanza, ergo no ver nunca a tus hijos. Bueno, todo eso es tiempo que pase, y yo les he dicho otras veces, el tiempo en política no corre a la misma velocidad que corre para un ciudadano. La política se maneja con plazos más largos y un año en política, o dos, o cuatro, es muy poco. Y para nosotros se nos va la vida en 4 años, ¿no? Y nos reventaron un año con la pandemia, nos reventaron el año pasado con la campaña electoral, que reventaron todo el sistema económico para ver si sacaban un poquito más. Este año seguimos pagando los platos rotos el año pasado y nos mataron con sus internas políticas, y el año que viene lo van a volver a hacer. Y lo único que nos dejan como opción es resignarnos, aguantar, esperar a la elección del año que viene,
tratar de que gane algún candidato que tenga un plan sensato, que lo pueda aplicar y que lo pueda sostener en el tiempo. Entonces, obviamente que esa semejante escalera para alguien que ya tiene, y si nos cuesta a mí con 30 y pico, para una persona que ya pasó los 50, es durísima esa escalera. Y muchos de ellos no se ven llegando hasta la cima, porque ni siquiera esta escalera es segura, porque se puede caer en cualquier momento. Un día esta gente se da vuelta, quieren comer asado de nuevo y votan esta mina una vez más. Entonces no sabés lo que va a pasar. Cuando más viene el que viene, y en 2 años la gente no quiere pagar la luz, quiere comer asado barato y se enojó. Y eso es lo preocupante y creo que lo que nos invade hoy es una sensación de frustración enorme y es lo que a mí me importa destacar, muy por arriba de cualquier estupidez que pueda decir Cristina Kirchner, Alberto Fernández, perdón, o de cualquier dólar nuevo o medida de parche para mantener el barco a flote que pueda sacar masa, que siempre va a ser un miserable. Así que bueno, chicos, este ha sido el video de hoy. Mañana seguramente vamos a estar subiendo nuevos contenidos. Como siempre, les agradezco mucho el apoyo y los invito a suscribirse al canal si todavía no lo han hecho y likear, por supuesto, el video. Un gran abrazo y nos vemos mañana.